Hola, buenos días a todas y a todos. Soy María Segades, soy alumna del grado de Pedagogía en la UNED y estoy aquí un poco para participar en las jornadas de retorno educativo, pues para devolver un poquito parte de lo mucho que he ido recibiendo a lo largo de estos años por parte de la UNED y de las personas que componen la institución y sobre todo también de todas las compañeras con las que he ido creando red a lo largo de estos años. Es la primera vez que doy una charla de este tipo, entonces pues tal vez en algún momento pues me despiste alguna idea de las que quiero decir o pues no diga exactamente lo que aparece en las diapositivas, que son un poco más que nada un apoyo a un discurso que yo creo que ya tengo bastante interiorizado, pero por si acaso os pido disculpas si veis que en algún momento pues me, me disocio y se va por un lado lo que es lo que está más maquetado, que es el texto escrito y lo que es mi discurso oral. Eh, Soy María, vengo a presentaros un proyecto que he llevado a cabo a lo largo de los últimos 11 años con las dos personas que veis en pantalla, entre otras. Ellas son actualmente mis dos socias, son arquitectas y las dos son arquitectas y una de ellas, además de arquitecta, es arquitecta técnica. Son bastante más jóvenes que yo, tal y como observáis. Y he elegido esta primera imagen para empezar la charla, no voy a llamarla ponencia, porque creo que representa un poco el espíritu que creo que debiera de recorrer pues el trabajo que llevamos adelante las mujeres. Creo que es importante el visionar que siendo de generaciones diferentes, les llevo pues, casi 20 años de diferencia y aún así hemos sido capaces de trabajar juntas sin que haya habido pues, sesgos de maternalismo por mi parte. En todo momento las he visto como compañeras, como iguales, pues que igual tenían, pues como es lo que les corresponde, menos experiencia vital, pero a mí me han aportado mucho. Son las que maquetan en muchas de las ocasiones mis textos, cuando hago un plan de gestión de residuos, pues porque yo lo que primo es pues, lo que quiero decir y luego ellas son pues las que mueven las tablas, las que ordenan, pues un poco las que me complementan, por así decirlo, ¿no? Entonces yo estoy aquí porque soy la que inició el recorrido de manera individual, pero el recorrido a lo largo de los últimos 10 años con la primera de ellas, con la que está situada a la izquierda de la imagen, con María, y luego con la incorporación de la que está situada a la derecha con Orange, pues no hubiera sido lo mismo. El camino cuando lo haces sola es mucho más complicado y creo que eso es importante que lo recalque ahora por si luego a lo largo de todo el tiempo que dura la charla pues se desdibuja, ¿no? Eh, Nos dedicamos y hemos llevado a cabo un proyecto eh, que se llama Mamba Escola. Tiene dos líneas que atraviesan el proyecto. Uno es la gestión de residuos en obra, es decir, la correcta gestión de los residuos en obra, que eso enlaza con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12. Es por eso por lo que podemos estar aquí dando esta charla. Y otro es el empoderamiento de la mujer.
que eso lo que hace es alinearse con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de 2030, con el número 5, que es el de la igualdad de género. Durante todos estos años, mientras hemos estado llevando a cabo lo que son, perdonad, perdonadme, porque no sé si es que le he dado muy rápido. Bueno, no importa. He montado las diapositivas, que da igual aunque se vayan saltando y no vayan en orden, porque hay un hilo conductor para ellas. Dale ahí. ¿Sí? Ah, no, la última. Ahí. Aquí. Y ahora ahí Vale, la vale. Esta casa que veis se derriba y en esta casa he elegido esta imagen porque en esta casa se desarrollaba un negocio de prostitución. Entonces, los promotores que inician la obra de derribo me contratan a mí directamente, ¿vale? Me contratan porque me conocen de otras, de otras intervenciones donde yo he estado haciendo planes de igualdad en empresas constructoras grandes, y a pesar de no haber hecho nunca planes de gestión de residuos, pues confían un poco en mi forma de trabajar y me dan ese voto de confianza. Es un camino, como os pongo aquí, que es lleno de miedos, pues porque es la primera vez que yo hago un documento de ese tipo. Cojo, pues como cuando hacemos las PECs en la UNED, cojo planes de diferentes comunidades, cojo una guía que el Gobierno vasco, a través de un departamento de medio ambiente, ofrece para tomar como referencia, y pues paso verdadera angustia, como pienso que hemos pasado muchas veces cuando hacemos las primeras PECs, que no sabemos cómo tenemos que enfrentarnos, ¿no? Con la diferencia es que sientes que tienes la responsabilidad de que tu documento, además de ser validado por el ayuntamiento, que es quien valida ese documento, además hay un montón de personas en la obra que tienen que seguir tus instrucciones. Entonces, lo que te hace sentir es una responsabilidad que depende de cómo la gestiones, pues te puede hacer sentir más pequeñita de lo que en realidad eres, ¿no? Porque luego cuando llegas allí, si las personas que están eh, te escuchan y te dan la opción de poder explicar ese documento y explicarles de cómo tú estás allí para contribuir y conseguir una mejora, pues ese miedo va desapareciendo, ¿no? Han pasado de entonces 14 años, y ahora ya cuando entro en una obra, pues lo único que tengo que estar pendiente es de no pisar, de ir pues con la equipación adecuada y de no pisar en algún sitio algo que me vaya a poder hacer daño. Eh, Como os comentaba, a mi socia la conozco en una caseta de obra. La conozco en una caseta de obra en la que ella era jefa de obra. Yo entraba pues como verificadora de la correcta gestión de los residuos, contratada por la promotora que llevaba a cabo las viviendas que veis ahí, las que veis a la derecha. Y en poco tiempo después de haberle conocido, la despiden y se encuentra un poco en un momento, claro, en plena crisis de recesión, eh, pues un poco sin saber hacia dónde dirigirse, y bueno, pues hacemos la apuesta de poder trabajar juntas y hasta hasta el día de hoy. Tal y como os pongo
en la diapositiva, ha sido un camino lleno de obstáculos, es decir, el resumen de estos 14 años de trabajo es que ha habido muchos momentos muy buenos de empoderamiento, luego os voy a explicar un poquito, pero no ha dejado de ser un camino de obstáculos donde cuando hemos llegado, incluso siendo en algún momento dirección facultativa, cuando hemos llegado nos han dicho aquí vienen las chicas, ¿no? Algo que es bastante imposible de pensar cuando llega un arquitecto hombre a la obra, ¿no? Entonces, nos ha tocado muchas veces llegar e imponernos incluso por encima de lo que igual hubiera sido lo políticamente correcto, pero era la única forma de conseguir que se nos hiciese caso. En el año, estoy hablando de memoria después de haber preparado las diapositivas, pero en el año 2019 arquitectos que nos han ido conociendo a lo largo de todas las obras en las que hemos ido interviniendo, dejan de llamarnos las frikis de los residuos. Yo durante muchos años he estado en la agenda de muchos promotores como María Residuos. No estaba ni siquiera mi apellido. Y ahora ya en algunos de esos teléfonos ya no estoy como María Residuos, estoy como María Mamba, que es el nombre de la empresa con la que trabajamos, o estoy con mi propio apellido como si fuese pues, una marca, ¿no? Mi nombre y mi apellido juntos. En todos estos años lo que hemos conseguido es pasar de ser eso, unas frikis que creíamos que a través de la correcta gestión de los residuos se podían conseguir mejoras, porque tal y como os he puesto en la primera diapositiva, yo empecé antes de que se publicaran o se establecieran los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son del 2015. Yo siempre he creído en la economía circular, siempre he creído en la sororidad, siempre he creído en el trabajo en equipo. Y si he hecho la apuesta por trabajar con mujeres, que en muchas ocasiones ha sido más complicado, es porque creía que había que hacer esa apuesta, esa acción positiva, ¿no? De donde ves que realmente no van a tener opción, ahí es donde tú tienes que coger y hacer de altavoz, es decir, la serenidad que te puede dar la edad, aprovecharla para abrir esas puertas a todas esas técnicas jóvenes, porque alguno de esos arquitectos que nos han llamado frikis, alguno de ellos tenía mi edad, pero alguno era incluso más joven y he pensado, pues a mí no me trata con ese paternalismo, pues porque al final hay una parte de la edad y de la seguridad que yo muestro, que muchas veces pues igual no es real, pero es la que tienes que hacer para, si tú no crees en ti, tú no te empoderas, ¿no? ¿Quién va a hacerlo, ¿no? Entonces, a través de este pequeño océano que es la gestión de los residuos, que es algo que los técnicos masculinos han visto como que era pues algo de segunda clase o de segunda categoría, nosotras hemos creado nuestro océano azul. No sé si todo el mundo puede llegar a conocer la anécdota del océano azul. Yo hace muchos años en un curso que hice he recibido mucha formación, siempre he tenido esa inquietud, entonces siempre intento quedarme de cada una de las formaciones en las que participo, da igual que sea que yo he dado, porque he dado mucha formación también en empresas, siempre intento quedarme con algo que luego pueda yo compartir, es decir, yo sentir que tiene que pasar a través mío y entender que no es mío, ¿no? Sino que, bueno, pues es algo que yo lo he recibido, pero que luego lo puedo compartir. Entonces, no es algo que ojalá se me hubiera ocurrido a mí, porque suena bonito, ¿no? Pero el Océano Azul habla de una técnica de marketing que en su momento utilizaron los fabricantes de los relojes Casio, que querían sacar al mercado un producto, claro, que pudiese competir o que pudiese por lo menos funcionar. Era imposible que un reloj digital como
como es el de Casio en su momento, que pudiese competir pues, con los relojes suizos o todos los relojes que ya estaban instaurados. Entonces el símil venía a ser de no vamos a competir en un océano lleno de tiburones donde todo el mundo muerde por conseguir su cacho, y tenemos este océano azul que es donde nosotros nos podemos ubicar. Y para nosotras, en Guipúzcoa, que es desde donde yo vengo, nuestro océano azul ha sido la gestión de los residuos. Ha sido algo en lo que en principio la gente pues, no le daba mayor importancia, hasta que las administraciones, pues como suele pasar siempre, la gente hasta que no le tocan el bolsillo parece que no se acuerda de las cosas. En Euskadi hay una normativa particular más restrictiva que la que hay en el Estado. En el Estado hay una ley de la gestión de los residuos que es del 2008, es el Real Decreto 105/2008, y en Euskadi se transpone, pero todavía se vuelve más restrictivo a través del Decreto 112/2012. Del 2012, fijaros, todavía hace 5 años que íbamos a las obras y decían, pero esto es nuevo, ¿no? O sea, fijaros, ¿no? En el mundo en el que al final nos movemos, ¿no? En el mundo de la industria, todo el tema de los residuos está como muy integrado, ¿no? Lo tienen como ya muy normalizado de que tiene que hacerse así, lo mismo que pues los residuos en casa, pues se supone que depende de dónde vengas, pues puedes tener 5 contenedores, pero luego cada uno puede hacer uso como mejor le venga, y ¿no? Tienes que salir ya de tu casa con esa política ya instaurada, porque por muchos contenedores que te pongan, si no lo traes tú de dentro esa motivación, pues ahí se quedan los contenedores, los de la selección vacíos. En todo este tiempo nosotras hemos hecho una gestión de los residuos que en números se viene a traducir de memoria hablo, he puesto menos, pero es más de 6.000 toneladas. O sea, imaginaros la cantidad de residuos de lo que estamos hablando, más de 6.000 toneladas de residuos segregados correctamente, es decir, se han entregado a la empresa gestora separadas según unos códigos LER que están establecidos a nivel de Europa, porque aquí parece como que hemos inventado algo, pero esto es al final una cosa que es genérica. Y la correcta gestión lo que hace es que puedes facilitar luego su reciclabilidad. Sobre todo hay algunos de los grupos de residuos, los que son de naturaleza pétrea, que son pues, el hormigón, que son los ladrillos, que son los azulejos, que luego van al gestor, que tiene una serie de maquinaria que se llama machaca, pasa por ahí, consiguen una determinada sección de granulometría, o sea, un determinado tamaño para las piezas, y eso luego pues, se puede utilizar en rellenos, se puede utilizar en las bases, en las subbases pues de carreteras, o sea, se puede utilizar en un montón de usos, en principio de momento se están usando sobre todo en obra pública, ¿vale? Pero también se hace uso en obra privada. La tasa de éxito que os marco aquí de la recuperación de las fianzas por esa correcta gestión de toda la clientela que ha intervenido con nosotras en todo este tiempo es del 100%. Es decir, los ayuntamientos, para incentivar o motivar o obligar a las empresas a través de una fianza que le establecen a la promotora para asegurarse que realmente la promotora obliga a la constructora a hacer las cosas bien, suele ser cada vez más alta, es un porcentaje del proyecto de ejecución material, y no se lo devuelve el ayuntamiento si no evidencia, es decir, si no hay documentación que acredite que se ha hecho esa gestión de manera correcta. Y ahí es un poco donde coge fuerza nuestro papel, ¿vale? Nosotras vamos contratadas
La primera, además hemos tenido a lo largo de estos años, hemos tenido como una evolución en nuestro papel. Primero nos contrataban sobre todo promotoras para asegurarse pues, que la constructora hacía las cosas bien, ¿no? Lo que hacemos son visitas, depende del tamaño de la obra. Hemos intervenido, lo mismo que os he enseñado en el derribo, hemos intervenido en obras de viviendas unifamiliares, hemos intervenido en obras donde se han ejecutado 60 viviendas. O sea, hemos tenido todo tipo de tamaño de obra. Entonces, un poco en base al tamaño de la intervención, las visitas se han hecho semanales, incluso a veces más de 2 veces a la semana, porque se genera mucho residuo en una obra. Depende de la fase en la que te encuentres, pues empiezas primero gestionando solamente lo que es la tierra de la excavación, luego puede haber hormigón, la madera que se utiliza para hacer los encofrados, luego están los metales, luego a lo largo de determinados procesos de la obra también se genera plástico, se puede generar el cartón de los embalajes, o sea, hay un sinfín de residuos que se generan. Entonces, la correcta gestión no solamente garantiza que les devuelvan la fianza, sino que hace que puedan tener una optimización de los recursos. Es decir, la empresa gestora, si tú llevas mezcla, te lo cobra la tonelada a 400 u 800 euros la tonelada. Si tú la llevas segregada, pues por ejemplo, lo que os he comentado de la que es de naturaleza pétrea, pues puede valer 25 euros pues 25 euros por tonelada. Es decir, eh, realmente les sale mucho más rentable segregarlo bien. Lo que ocurre es que en las obras, en muchas ocasiones, hay una contrata principal que luego subcontrata a varias empresas pequeñas que hacen cada uno de los trabajos y al final con esto pasa un poco lo que pasa con muchas cosas, que donde intervienen muchas partes, al final parece que el trabajo no es de nadie, ¿no? Y por eso es un poco esos primeros inicios de ser contratadas por las promotoras para asegurarnos, ¿no? Que se hace, que se hace así. Eh, aquí os enseño dos modelos de esas hojas de inspección que hacemos. La de la izquierda es la de más de al principio, ¿vale? Y luego las siguientes, pues ya más a las últimas. No se ve igual con mucha nitidez, pero esta de aquí en concreto, la de la derecha, es un acta que redactamos en su momento reuniéndonos con un promotor y un gremio, una fontanería que de manera reiterada lo que hacía era, en vez de llevar los residuos a su correspondiente contenedor, lo llevaba a los contenedores de alrededor, los amarillos, de todas las, pues de todas las calles de alrededor. Eh, Estaba poco sensibilizado y decía, yo ya pago mis impuestos para que recojan, ¿no? Además eran residuos muy particulares porque eran las bases que se utilizan para soportar las tuberías del suelo radiante por donde circulaban. Entonces no había opción a no saber quién lo había tirado, ¿no? Entonces, este promotor en concreto es una de las personas que más nos ha empoderado a lo largo de todos estos años. Las primeras reuniones que se suelen hacer en obra donde se nos presenta y se dice a los gremios o al encargado, depende un poco del tamaño de la obra, quiénes somos y en qué va a consistir nuestro trabajo. Cuando hemos hecho obras con esta promotora en particular han sido más fáciles por esa fuerza que ha dado a nuestro papel, ¿no? De decir además, es que ya no lo tienes que hacer porque te vaya a caer una sanción, porque sí que dentro de los planes de gestión que se entregan a todas las contratas y que se obliga a firmar, pues a modo de corresponsabilidad, que es un poco lo que le cuesta a la gente entender, ¿no? Que tú cuando firmas te estás haciendo responsable de que vas a llevar a cabo lo que aparece en el plan, ¿no? Y dentro de esos planes viene especificado un poco, pues
cuáles son las tipologías de residuos que se van a generar, cuál va a ser el destino que van a tener y se dan instrucciones de cómo se tiene que ir haciendo para facilitar, ¿no? Que es un poco esa la labor que nosotros hemos ido haciendo también a lo largo de estos años, ¿no? Hemos ido pues optimizando, por así decir, también un poco nuestra labor y aprendiendo un poco pues que lo que dices se suele quedar en el aire, ¿no? Y que por mucho que te digan sí, 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 luego cuando te vas, pues se olvida. Entonces, hemos tenido en muchas obras que lidiar con personal siempre masculino, ¿eh? El personal de obra, me parece que en 11 años he coincidido con 2 mujeres y no he coincidido con más personal obrero, por así decirlo. He coincidido con una que estaba de electricista, pues porque era socia en una pequeña sociedad y ella era una de las socias. Y luego he coincidido con una pladurista, que era una mujer además que se dedicaba a hacer los remates y entonces pues era bastante curioso verla allí en medio de, ¿no? De tanto hombre, pero siempre con el respeto, ¿eh? O sea, quiere decir que lo mismo que os he dicho que en muchas ocasiones pues hay que pelear y te miran más como diciendo, ¿esta qué hace aquí? Que no sabe de lo que va a hablar, más que el hecho de que seas mujer, ¿no? Y ahora mismo ya no, cuando vamos a las obras ya no ocurre eso. Ahora mismo en las obras donde nosotras intervenimos ya no nos ocurre, pero porque hemos tenido ese trabajo allanador por parte del encargado, por parte de la promotora, por parte del cliente, porque también nos han contratado clientes particulares, ¿no? Nosotras ahora ya prácticamente el 100% del trabajo que hacemos viene por prescripción. Es decir, ahora mismo estamos haciendo, por ejemplo, una villa para un particular que nos ha llegado a través de un promotor profesional al que le hemos llevado varias promociones y nos llevó la primera reunión en la que hacen con la dirección facultativa, con el excavadorista. O sea, ya formamos parte de esas reuniones iniciales donde se explica un poco cuáles van a ser las funciones de cada una de las personas que intervienen, ¿no? Que eso es una de las cosas que nos ha parecido que era algo que nos podemos apuntar el tanto de haber conseguido, ¿no? Cohesionar los equipos de esa forma. Y por el camino nosotras hemos ido creciendo, hemos ido teniendo diferentes vivencias. No ha sido tampoco, los últimos 6 años han sido igual más complejos, pues porque mis 2 socias han sido madres, está complicada la conciliación. Pero bueno, es cierto que hemos ido pudiendo sobrellevar y nos hemos ido adaptando porque nos hemos ido aprovechando un poco de todas las vivencias y todas las experiencias que teníamos cada una de nosotras anteriores, ¿no? Yo venía de haber, yo he trabajado en una multinacional, y entonces yo venía de haber teletrabajado antes de que existiese casi esa palabra, ¿no? Nosotros no nos no recuerdo ni cómo se llamaba, teníamos un túnel de seguridad para poder acceder desde nuestras casas, pero trabajábamos con muchos datos de muchas empresas, entonces teníamos que pasar como, no sé, como 15 cribas antes de poder llegar a un archivo y entonces lo que nosotras hicimos fue aprovechar ese conocimiento y esa experiencia para nosotras trabajar nosotras empezamos a trabajar con el Drive y hemos implantado muchos sistemas de gestión de calidad, hemos hecho mucha formación y hemos podido conciliar y seguir adelante con el trabajo gracias a ese teletrabajo y a esa forma de trabajo online. De hecho, tengo una diapositiva, a ver si es esta aquí, donde, donde lo que os vengo a explicar es que a nosotras, creo que es esta, sí, el COVID no nos paró, nos cogió de tal forma que incluso
nos cambiamos de local, hicimos la inauguración una semana antes del COVID, fijaros. Y entonces, como teníamos ya no sé cuántos contratos abiertos, no pudimos recibir ninguna ayuda. Espero que todo el mundo que recibió las que nosotras no pudimos recibir las haya empleado bien. Nosotras hemos hecho la obra que aparece a la derecha, hemos hecho visitas online, es decir, el encargado con su móvil nos ha ido grabando y nos ha ido enseñando un poco pues cómo iba la obra y no hemos dejado de trabajar, pero porque teníamos ya de antes esa preparación. No nos ha pillado con el paso cambiado porque nosotras antes del COVID ya teletrabajábamos, ya hacíamos y nosotras nuestras reuniones las hemos seguido haciendo también de esa forma. Hemos hecho uso del Meet, de WhatsApp, de todas las plataformas que había, hemos hecho uso y le hemos sacado partido. Además de mis dos socias, han pasado por la empresa dos aparejadoras, dos chicas más jóvenes. Una de ellas ha terminado la carrera, ha preparado su TFG estando trabajando todavía con nosotras y, y ahora puedo decir que me siento contenta por el puesto que ocupa, porque ocupa un puesto de responsabilidad, dirigiendo a hombres, ocupándose de gestión de obras, de mantenimientos y empoderándose y ayudando a abrir el camino para empoderar a otras mujeres. Y la otra técnica sigue estudiando todavía arquitectura técnica, pero también está trabajando en un ayuntamiento, en el departamento de urbanismo, con lo cual sigue también trabajando en lo que ha estudiado, que eso es uno de los grandes dramas con los que se encuentran muchas de las mujeres técnicas de construcción, que en muchas ocasiones tienen que acabar trabajando en otros sectores, pues un poco por lo que os he comentado, ¿no? Pues porque al final, cuando toca desarrollarse profesionalmente, suele coincidir con la maternidad y desgraciadamente los horarios que siguen rigiendo muchas obras todavía son partidos, son de empezar a las 8 de la mañana y acabar a las 6 de la tarde o depende en cuáles incluso más tarde. Eh, Decir que a través de la gestión de los residuos hemos podido entrar en obras que de otra forma no nos hubieran abierto también creo que es importante, pues porque al final hemos entrado en, en derribos de viviendas, pero también hemos participado en el derribo de una iglesia desacralizada. Una vez que la desacralizaron, luego se ha convertido en un terreno para alojar 48 viviendas, creo que recordar que fue. Hemos entrado en obras públicas, hemos entrado en un montón de contextos donde siendo una empresa pequeña no tienes opción de poder hacerlo. Y hemos entrado además en una posición privilegiada porque hemos ido de la mano de la dirección facultativa, hemos ido de la mano de las promotoras, hemos hecho equipo con los servicios de prevención de riesgos. De hecho, tenemos una alianza con un servicio de prevención de riesgos donde cuando a esa empresa le solicitan trabajo de residuos directamente nos lo deriva y nosotros hacemos al revés, es decir, hemos creado sinergias y, por así decirlo, hemos querido ir abriendo camino para todas las mujeres que están todavía por llegar, porque parece que está todo hecho, pero realmente en todos estos años ha costado mucho llegar, que parece que además que como que ya hemos conseguido y
y no es así, todavía queda mucho porque como os he comentado, todavía cuando vamos a las obras, todavía las mujeres seguimos siendo una nota anecdótica, ¿no? Todavía sigue siendo un mundo muy masculinizado. Y lo hemos tenido que hacer incluso muchas veces haciéndonos micro boicots, es decir, no sé si existe esa palabra, ¿no? Pero al final viene a ser de que siempre pensando que hagas lo que hagas nunca va a ser suficiente y eso es una cosa que yo sí que creo que es importante que nos recordemos y miremos un poquito, seamos capaces de ver un poco alrededor que no, o sea, que no siempre es así, que muchas veces es una sensación más subjetiva que lo que es la realidad, porque fijaos lo que os he dicho, hemos tenido un 100% de tasa de éxito y aún así todavía con cada nuevo plan que nos piden, todavía le damos vueltas y vueltas y vueltas. Todavía decimos, no, no, pero no puedes hacer esto, copiar y pegar, no, no, no. E intentamos adaptar pues eso, no solamente a la obra, sino pues, personalizarle el plan, maquetárselo, hacérselo con su logo, respetando absolutamente todo y intentando ser lo menos invasivas que podamos. Es decir, incluso teniendo el poder que tenemos, siempre vamos desde la posición no invasiva. Creo que ese es un valor añadido que nosotras damos. No vamos, además a todo el mundo le decimos, aunque nosotras somos verificadoras, porque lo somos y lo tenemos así reconocido de manera externa. Estamos certificadas bajo dos normas, nuestro sistema de gestión está certificado contra la norma ISO 9001 y contra la norma ISO 14001, la de calidad y medio ambiente, para ese alcance, ¿vale? Como para el seguimiento, control y verificación de la correcta gestión de los residuos. Es decir, a nosotros nos auditan todos los años, primero nos hacen una auditoría interna, un consultor que viene y nos ve hasta el último de los papeles y luego viene una entidad certificadora, la que aparece en las imágenes, que es Bureau Veritas, y nos audita para ver si realmente las cosas que decimos que hacemos las hacemos como las decimos que hacemos, es decir, comprueba que efectivamente hacemos bien nuestro trabajo como lo tenemos recogido que lo vamos a hacer. Y luego, en el 2022, conseguimos el premio Urratsbat, que se le da, es un premio que se da en Euskadi a empresas que están relacionadas con, con cuestiones tecnológicas y nos otorgaron el premio a empresa emprendedora liderada por mujeres, ¿no? Nos llevamos el primer premio, hicimos una presentación un poco más ordenada que esta y, y creo que hacemos una buena labor porque realmente creo que trabajamos por dejar un mundo mejor a las personas que están por llegar y porque vamos haciendo un hueco pues para todas las mujeres que todavía decidan que son jóvenes y que decidan que quieren estudiar cualquier carrera que esté relacionada con esto para ver también que lo pueden hacer. Y luego también creo que es importante lanzar el mensaje a las mujeres que son de mi edad de recordar que por ser joven tienes más cosas, además que la ilusión. O sea, para cuando alguien tiene una carrera de 5 o de 6 años, por el camino algo ya habrá aprendido, ¿no? Quiere decir que yo me he encontrado muchas veces con que a estas dos mujeres que han compartido el espacio conmigo, en muchas ocasiones les han intentado trasladar eso de, bueno, tú sí, pero no, pero ya aprenderás, ¿no? Pero ya lo verás, pero... Y me parece que muchas veces las mujeres en ese sentido no somos capaces, porque todo el día estamos oyendo la palabra sororidad, pero no se lleva a la práctica tanto como se debiera, ¿no?
Realmente no sé si es porque es algo que llevamos tantos siglos al final ya interiorizando o por qué. Eh, Nos hemos creído que las mujeres no podemos hacer equipo, nos han dicho que no sabemos trabajar juntas, nos han ido trasladando una serie de ideas que no son ciertas, ¿no? Y yo he trabajado a lo largo de, de muchos años, porque ya tengo 55 años y ya tengo un recorrido vital anterior a esto y he conocido muchas personas, he estado en muchas empresas y yo no he tenido grandes problemas. He trabajado muy bien con hombres porque tienen, es verdad, no sé si es su cerebro, no voy a ponerme aquí a hacer este tipo de, de análisis. Sí creo que funcionan diferente pero que lo sacan para su ventaja. Entonces sí que creo que ese es un poco el mensaje que me gustaría lanzar, que podemos trabajar juntas, que se hacen grandes equipos y que la combinación de los equipos multidisciplinares, como son este que os estoy comentando que componemos nosotras, e intergeneracionales, son equipos que tienen, yo para mí, una mayor riqueza. O sea, yo lo hablo por mi propia experiencia, pero bueno, pero visto desde fuera por muchas devoluciones que acabamos recibiendo, ¿no? Pues al final es, pues funcionáis bien. Las mambas, además, ya al final ya pues nos dicen muchas veces, sí, las mambas funcionáis bien. Entonces, un poco mm, vender esa idea, ¿no? A nosotras nos ha funcionado, por el camino hemos trabajado con muchísimos hombres a los que les hemos dejado la opción de ubicarse de otra forma. Hemos adaptado los materiales, lo que os decía antes, a diferentes formatos, porque en algunas obras hablaban ucraniano, rumano, pakistaní, marroquí, portugués, e incluso en unas había unos carpinteros que eran kazajos y otros que eran de Tailandia, puede ser, no sé. Y aún así ellos eran capaces de entenderse. Entonces, nosotras lo que hemos hecho ha sido crear este tipo de formatos de carteles donde para que supieran dónde tenían que poner los residuos hubiera claro y daba igual. ¿No? Los textos eran anecdóticos, ¿vale? Eran más el texto y el código LER que aparece ahí, eran más para la empresa que del contenedor para que supiera, ¿no? De a dónde lo tenía que llevar que para el que tenía que depositar el residuo en el contenedor. Entonces, si tú ves una foto donde aparecen ladrillos, sabes que tienes que llevar los ladrillos. Si tú ves que tienes ahí un bote de silicona, pues sabes que lo tienes que llevar. O si lo tienes que llevar una espuma de poliuretano, sabes que lo tienes que llevar ahí. Entonces, no sé, esta es mi experiencia. Han sido muchos años preparando un poco la charla, decía, jope, si han pasado ya 14 años y en el transcurso pues hemos estado en un montón de obras diferentes, hemos estado con un montón de gente diferente, pero siempre decimos lo mismo, Guipúzcoa es muy pequeña y esto es como en las ligas de fútbol. Nos ha pasado en alguna ocasión que cuando hemos coincidido por primera vez en la obra y hemos encontrado un gremio un poco díscolo, como luego en la tercera o la cuarta se ha vuelto a encontrar con nosotros, le hemos dicho, siempre te dijimos que siempre, los lunes siempre vuelven. Es una frase que utilizaba una de mis socias cuando era jefa de obra a los gremios y le decía, sí, sí, tú déjalo sin recoger el viernes, pero no te preocupes, que los lunes siempre vuelven, ¿no? Y al final... esto es como eso, acaba siendo como la liga de fútbol, que van cambiando de equipo o van cambiando de estadio en el que entrenar, pero al final siempre acaba más o menos en el circuito la misma, la misma gente. Entonces,
no tengo mucho más que contaros. Deciros que los objetivos de desarrollo sostenible se alinean con lo que es mis creencias y mis valores. Es decir, no soy yo la que me alineo con ellos, sino que ya los tenía de antes. Son los que he transmitido a mi hija y a mi hijo en mi casa siempre. Yo creo en las personas, creo en que podemos hacer las cosas bien. Creo que somos más personas que hacemos bien y que somos buenas que las que hacen mal y hacen mal. Sí. Yo lo creo así, porque si no, este mundo pues no seguiría avanzando y no seguiría adelante. Y creo que hay mucha gente, de hecho he podido leer en estos días un poco, hay mucha gente que dice que cuando todo el mundo, o hay mucha gente que se pone de acuerdo en que los objetivos de desarrollo sostenible son buenos, pues que algo hay detrás, ¿no? Toda esta gente que hacen un poco los fakes a cuando intentamos ayudar un poco a los que lo están pasando o a las personas que lo están pasando peor. No hay, es verdad que es que no hay otro planeta y llega un momento en que si no haces las cosas pensando en lo que viene después, si no prevés, va a llegar un momento en el que esto sea insostenible para todo el mundo. Entonces, yo me quedo con que durante siglos, siempre lo digo además en las obras, durante siglos las mujeres han sabido organizarse en sus casas, incluso con el menor de los recursos, ¿no? Pues el caso de muchas que se quedan viudas o familias monomarentales que tienen que salir adelante con muy poquitos recursos y cómo esa optimización de los recursos de desperdicio cero, ¿no? En la comida, pues aplicado a un contexto más grande o más amplio, pues da muy buenos resultados. O sea, no hay recetas mágicas, es el de la constancia y el de la mayor de las transparencias, y eso es como puede funcionar. Os pido de nuevo disculpas por el movimiento que ha habido de las diapositivas y deciros un poco que esta era un poco la diapositiva con la que os quería explicar un poco lo que os he ido diciendo, ¿no? Que somos un equipo interdisciplinar, que ya no somos las frikis de los residuos, ahora somos técnicas referentes y cuando alguien quiere saber algo de este tema levanta el teléfono y nos llama. O sea, de hecho, hemos participado en una operación de transporte de residuo transfronterizo donde hemos tenido incluso que interactuar, por así decirlo, con la administración francesa, con la administración navarra, con la administración del Miteco. Por el camino igual no hemos cobrado mucho, no hemos cobrado todo lo que teníamos que cobrar, pero hemos aprendido mucho y se nos han quitado muchos miedos porque hemos descubierto que incluso dentro del ministerio había gente que no sabía muy bien y nos ha dicho, oye, cuando lo hayáis resuelto nos decís, nos escribís o nos llamáis y nos contáis, ¿no? Lo que os pongo ahí un poco, nuestra razón de ser es ser pioneras en el sector, lo hemos conseguido. Esta diapositiva está sacada un poco de cuando nos presentamos a ese concurso que os digo de Urratspad del 2022. Y luego, pues crear una red de empoderamiento para posibilitar la presencia de mujeres en el mundo de la construcción. Esto sigue vigente, es decir, después de todos estos años sigue vigente y va a seguir ahí. Es un poco el resumen, por así decirlo, ¿no? Podía haber metido más datos, podía haber hecho una presentación donde igual os explicase más al detalle, pero me parecía que el mensaje al final que tenía que quedar era un poco el de todas las charlas, ¿no? El del retorno educativo. No sé si en el chat tenemos alguna pregunta, ¿no? No, Si alguien que esté conectado quiere hacer alguna pregunta. no, bueno, eso es. Si alguien de los que estáis al otro lado, de momento solamente veo que
habéis dicho que sí que se escuchaba, habéis dado los buenos días. Buenos días. Pero no ha quedado. Y no ha quedado, no sé si tenéis alguna pregunta. De todas formas, cuando os vayan a enviar la ponencia, os enviarán también, ¿vale? Os enviarán un correo al que podéis pues también escribirnos si tenéis algún tipo de duda o de inquietud o queréis. Yo estoy abierta de todas formas también a cualquier persona que esté al otro lado que quiera compartir. Todo lo que es compartir es vivir, se decía en mi casa cuando eran mis hijos muy pequeños y es verdad, compartir es vivir. Y yo, de hecho, he venido desde muy lejos para compartir porque me parecía que era de justicia el poder hacer esa devolución a la UNED. No sé si aquí hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. ¿No? No. Yo sí quiero hacer bueno, más que una pregunta, es una reflexión, ¿no? A mí me parece increíble, yo te doy la enhorabuena por todo ese camino recorrido, que creo Muchas gracias. que no ha sido fácil, ¿no? Por lo que cuentas, pero ha sido cierto. Ahí estáis. Y sí que es cierto que hay una parte importante de una reflexión, porque decías, aún nos queda mucho, ¿no? para que haya más empresas, para que haya más mujeres, y sobre todo, no solo mujeres dentro del sector, sino que yo creo que tampoco es que existan demasiadas empresas en vuestra línea, en vuestro perfil, ¿no? Es decir, la parte que enlaza más con el tema del reciclaje, de la economía circular, etcétera, no es algo que haya demasiado. Creo que a nivel general, en la ciudadanía, al menos en España, creo que nos falta ya no sé si llamarlo formación básica o qué, pero creo que el reciclaje es mínimo, ¿no? Tú te vas a otros países y la gente está muy acostumbrada, sobre todo ya no es algo de Europa, ¿no? Ya en Europa a otro tipo de reciclaje. Otro tipo. Ya a nivel, en la vida diaria, ¿no? Ya no hablo de grandes reciclajes como hablas tú. Creo que ese factor influye también, ¿no? En la parte, el hecho de que no sepamos o no seamos, no tengamos esa educación, ¿no? Del reciclaje. No sé si lo estoy diciendo correctamente, si es el término correcto, pero lo que quiero transmitir, ¿no? Creo que puede influir a nivel empresarial también, ¿no? Es decir, que puede ser una barrera o no. ¿Cómo lo has visto tú en tu expertise? ¿Sabes lo que pasa? Que es que nosotras vivimos en una provincia donde el tema del reciclaje es verdad que se trabaja desde los colegios muchísimo. Claro, es que bueno, claro. Vamos, nosotros sí, sí, no, yo sí, eso es lo que te iba a decir. De hecho, sí, de hecho, en la última formación que hice con una empresa, yo les decía a modo de chiste, vengo del futuro. Sí, porque nosotros en ese sentido es que estamos por delante, de hecho, en Guipúzcoa, en la provincia donde nosotras vivimos, mucho más que incluso en la provincia de al lado. Yo he estado visitando, por ejemplo, la empresa donde hacen, iba a decir la basurería, mi hijo le llamaba la basurería antes, la incineradora en Vizcaya. Y uno de sus responsables me decía, es que vosotros en Guipúzcoa es que estáis muchísimo más concienciados. Es decir, es una apuesta que en su momento pues alguien, pues, o no sé si es alguien o es algo que ya viene pues por una tradición de los caseríos, de ya desde entonces ya y se ha trasladado a la población en general. Y sí que es cierto, porque yo llevo ya 20, no sé, 25 años o más viviendo en Guipúzcoa. Yo soy de Vizcaya y es verdad que a mí fue una de las cosas que me llamó la atención, cómo tan cerca era tan diferente la forma de enfrentar todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Tú ves las personas también cuando van al monte, el cuidado que hay, la gente que hace senderismo. Yo creo que hay una vinculación con el medio ambiente especial y que eso es lo que has dicho tú, traspasa y empapa a la sociedad porque las familias van al monte con los niños, o sea, y luego en los colegios se hacen muchas, o sea, se hacen muchas actividades pedagógicas
relacionadas con el medio ambiente. De hecho, yo en las prácticas que he hecho, las de pedagogía, las he hecho en un colegio y pues hacen salidas, trabajan, parte de las didácticas se trabajan relacionadas con el medio ambiente. Con materiales de desecho se hacen artes plásticas, o sea, realmente sí hay una conciencia en la sociedad y no se ha perdido, va más. Va más. Entonces, es cierto que yo sí noto esa diferencia, porque de hecho, pero eso le corresponde, lo que hablamos siempre, le corresponde a las legislaciones, a quienes están legislando que tienen ese poder a tomar parte, porque claro, nosotras lo que os he explicado antes tenemos un decreto autonómico que dice que tienes que segregar el hormigón a partir de 10 toneladas. En España es a partir de 80, es decir, hasta 80 toneladas puedes hacer barraca. Eso es significativo. Sí, claro. O sea, eso es un poco la respuesta a lo que tú estás diciendo, porque al final, además, también es importante que tengamos claro de quién tenemos que depositar esa responsabilidad. Es decir, nos hacen sentir que tú como ciudadana tienes poder de hacer muchas cosas por segregar y separar el plástico del papel. Pero eso es una pequeña minucia comparado con lo que te he dicho. ¿Cuántas familias son hasta que generan 6.000 toneladas? Sí, te he dicho 6.000, pero son más. ¿Cuántas, no? Realmente, ¿no? Es importante el reciclaje que hacemos porque la suma de muchos pocos es un mucho. Pero no te pueden hacer sentir que tú eres la que estás destrozando el medio ambiente, que es un poco al final lo que te acaba llegando, ¿no? Además, es como cuando dices, bueno, pues si estoy haciendo bien, cuando te dicen no. A nosotros, por ejemplo, nos bonifican en la factura de residuos a quienes hacen la segregación del residuo orgánico. Ahora ya nos dejan mezclar orgánico, incluso carne, pescado y todo, pero durante un tiempo había municipios donde ni siquiera, o sea, había hasta diferentes clases de orgánico, es decir, en determinados días de la semana solo podías echar pescado, determinados días de la semana solo podías echar verdura, de tal forma que te condicionaban incluso tu dieta. Eso es, de puerta en puerta, sí. Al final, quiere decir que pero eso eran iniciativas municipales, dependía del grupo político que esté, puede haber sido con mayor o menor éxito, pero quiere decir que tú al final no tienes ese poder de movilizar. Entonces, por eso es importante que cuando tenemos altavoces adecuados, que hagamos uso de ellos, ¿no? Sí, y a mí me parece que la universidad, yo le emplazo a la universidad a que sí que haga una formación transversal que aúne todo, pues eso, pues lo mismo que hemos unido los objetivos el 5 y el 12, que se vea, ¿no? De unir eso, ¿no? Pues es que es imposible el separarlo. O sea, o sea, la reflexión que tú has hecho hace ya mucho tiempo que nosotras llegamos a esa conclusión y sobre todo porque además nos tocó, es verdad, además a nivel anecdótico, nos tocó hacer un plan de residuos para Madrid, para la construcción de la villa del portero del Real Madrid. Es verdad, es que hemos hecho cosas curiosas. Y claro, las cantidades en segregación es que era como, es que nos sentíamos mal y decíamos, pues si nosotros no tenemos nada que ver con eso, que eso es el Ayuntamiento de Madrid. O sea, el Ayuntamiento de Madrid, de hecho, es que habíamos hecho un plan y luego dijimos, ay, no, si esto no lo pueden cumplir, estos no pueden segregar de esa forma porque allí les van a exigir mucho menos. O sea, no vamos a darle a la empresa, a condicionarle a que segregue a partir de tal cantidad si luego allí... Pues supongo que ahí también entrarán los intereses de quien se dedica al negocio, a las empresas gestoras, quien las dirija, quien las lleve y quien sea titular o cotitular, por así decirlo. Pero ya eso forma parte de otro capítulo. Eso es. Okay. María, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias de nuevo a la UNED.